¿Sabes cómo hacer pop-ups? Por ejemplo, mediante un botón, como puedes observar en la pantalla, te aparece el pop-up, o también que cargue una vez pasen 5 segundos. Observa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Observas? Te apareció el pop-up. Puedes ajustar el tiempo al que tú quieras. También hay otras maneras de hacer pop-ups que te mostraré en este video cómo se hacen. Por ejemplo, cuando una persona desplace y muestre el 50% de la página, ponte que este es el 50%. Cuando muestre el 50% de esta página se activa el pop-up. O tal vez cuando una persona se quiera salir, se active también el pop-up. Y también cuando haga 5 clics, eso lo veremos en este video. Así que empecemos. Entonces lo primero que haremos será crear nuestra plantilla para el pop-up. En este caso tienes que tener sí o sí Elementor Pro para que funcione esto. Entonces nos vamos donde dice plantillas y hacemos clic en pop-ups. Y añadimos una nueva página de pop-up. Como puedes observar, este es el tipo de plantilla para el pop-up. Ahora colocamos un nombre. Yo por ejemplo anteriormente creé un nombre que se llama pop-up. Entonces este pop-up le pondré plantilla pop-up ejemplo. Y crearé la plantilla. Esperemos que cargue. Y como observas, este es el pop-up que aparecerá, depende a la condición que tú le des. Entonces lo que haré será crear en este caso un formulario. Entonces voy donde widgets y colocaré formulario, lo arrastro y lo suelto. Ya tenemos nuestro formulario. Ahora lo colocaré también un encabezado y el encabezado se llamará formulario. Y lo centraré. Ya, ahí ya tenemos nuestro formulario de pop-up. Ahora, ¿qué es lo siguiente que haremos? Veremos la manera de colocar el pop-up. En este caso, lo publicaremos y aquí nos sale condiciones. ¿Dónde quiero que salga este pop-up? Puedo colocarle directamente en una entrada, en una página específica. En este caso también podemos colocarlo en todo el sitio. Pero yo quiero que vaya a una página específica. Entonces si quiero que vaya a una página específica, haré clic aquí. Pero si tú quieres colocar en todo el sitio, solo tienes que hacer next y guardarlo. En este caso yo colocaré en una página específica y colocaré singular, luego todos y voy donde dice páginas. Ahora en este que dice todos, buscaré la página específica, es decir, el nombre que le puse a esa página. Yo lo coloqué home, entonces me sale home. Y ahora coloco next y aquí me salen los pop-ups, es decir, cómo se van a activar los pop-ups mediante estos triggers. Por ejemplo, aquí dice on page load. Aquí hago clic y me va a decir de cuántos segundos quiero que el pop-up se active. En este caso, hace un momento lo coloqué 5, por eso se activó en 5. Si yo quiero que se active en 10, van a observar qué pasa. Mucho es 10, lo coloqué 7. Hago clic en next y lo guardo y lo cierro. Observa, se está guardando. Ahora nos dirigimos nuevamente al sitio, a nuestra página, recargamos. Esperemos ahora los 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que conté demasiado lento. Uno más. ¿Pero vieron? 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que esta vez conté demasiado rápido. Pero ahí va la cosa. Esa sería la primera configuración para activar el pop-up. Entonces nos iremos a la segunda configuración. Entonces hacemos clic directamente en triggers porque la condición ya lo tenemos, que se active directamente en la página de home. Ahora hago clic en triggers y nuevamente ahora en este caso desactivaré esta opción porque ya la vimos. Ahora haremos clic en scroll. Esto se va a activar, depende del scroll que tú hagas. Por ejemplo, el 50% de la página cuando se muestre recién se va a activar el pop-up. Si colocamos el 70, 80, 90 se va a activar el pop-up. Y en este caso queremos cuando se desplace hacia abajo, no hacia arriba. También puedes hacer hacia arriba. En este caso lo haremos hacia abajo. En este caso yo quiero colocarle un 50%. Hago clic en next. Guardo los cambios. Como puedes observar se está guardando y ya se guardó. Recargamos la página. Esto lo cerramos, recargamos la página. ¿Observas? Ahora cuando lleguemos al 50% de la página, ahí se activará el pop-up. Observa. Miren, este es el 50% de la página. Entonces se activó cuando llegamos al 50%. A ver, lo coloquemos un 30%. Para que observes. O un 20%. Guardamos, observa, se está guardando. Nos dirigimos nuevamente a la página, lo recargamos. Iremos arriba, nos recargamos nuevamente y ahora nos desplacemos hacia abajo el 20%. El 20% es ahí, ¿observas? Entonces esa sería la siguiente configuración. Ahora nos vamos nuevamente a pop-ups, display conditions y en triggers, esto lo
deshabilitamos y ahora hacemos clic en On Scroll to Element. Este pop-up no lo usé, pero aquí se ve claramente que se activa cuando colocas una clase. No les mostraré cómo se hace, ya que no hice la prueba, así que no puedo mostrarles. Si quieren saber cómo se usa este pop-up, pueden ver en los comentarios y me pongo a investigar y saco otro video. Para el siguiente pop-up, on click. Este on click es cuántas veces hagas clic a la página. Observa, cuando hagas un clic te va a salir el pop-up, pero yo en este caso lo colocaré 5 clics, aquí para que se entienda de mejor manera. Hago clic en siguiente, creo que no hice clic. A ver, nos iremos a triggers, si está bien. Ahora lo guardaremos, como puedes observar se está guardando. Volvemos nuevamente a la página, lo recargamos y verán, haré 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5, ¿observas? Y no tienes que dar en un botón, la clave es que des en cualquier parte de la página, pero que sean 5 veces. Esa sería la siguiente configuración. Ahora volveremos nuevamente a la página. Triggers, desactivamos este trigger y aquí dice After Inactivity. Esta tampoco no la usé, pero supongo que si tienes una inactividad de 30 segundos, ahí es donde se activará este pop-up. Así que este tampoco no lo usaremos. Y esta es la última configuración, que es On Page Exit Intent. Este es cuando una persona intenta salir de la página. Van a observar cómo funciona. Hago clic en Next, lo guardo, observan, se está guardando. Y vuelvo nuevamente a la página. Lo recargo. Ya observen, hago todo, me pongo a desplazar por testimonios, nuestro equipo, home, voy a sobre nosotros, hago lo que sea. Ahora imagínense que quiero salir. Miren, si cuando me desplace desde aquí para arriba, ahí se activará el pop-up porque está sobreentendiendo que me quiero salir. Miren, observan, directamente me sale el pop-up. Saben que me quiero salir de la página, porque estos iconos de aquí arriba, a ver, uno va a salir, observan, justo ahí se sale. ¿Por qué? Porque estos iconos de aquí arriba, como observan, es para ir atrás o salirse, o inclusive esto para hacer X. Entonces esto funciona cuando una persona se quiere salir, así que esto también puede servir para una estrategia de marketing. Entonces con esto vimos casi todas las configuraciones de pop-ups que se puedan observar. Ahora haremos la última configuración, que es mediante un botón. Tal vez esto ustedes lo estaban esperando, así que vamos nuevamente a la página, hago clic donde dice Editar con Elementor, abro una nueva pestaña, me estoy yendo a la página donde se encuentra el botón. Ahora vuelvo a la plantilla del pop-up y aquí desactivaré el Display Condition porque no es necesario colocar una página específica. Esto se activará ni bien haga clic en el botón. Observen, miren, quitar esta condición. No tenemos ni una condición ahorita. Ahora, si no tenemos ni una condición, tampoco los triggers funcionarán porque los triggers dependen de la condición. Es decir, que estas configuraciones que ves aquí se muestran de acuerdo a la condición que tú coloques. Si digamos quieres mostrar una página específica en todo el sitio o tal vez quieres mostrar en una entrada de blog, entonces esto depende de las condiciones que tú coloques. Entonces no tiene sentido mantenerlo esto activo. Y ahora haré clic en siguiente y lo guardo. Aquí es como que no hubiésemos hecho nada más que crear la plantilla. Entonces solo creas tu plantilla, lo guardas y ya está. Ahora nos iremos directamente a la página donde tenemos el botón y aquí donde dice quiero contactarlos, colocaré el pop-up. A ustedes les va a salir así en blanco. Enlace, les sale así. ¿Observan? Aquí pueden colocar, digamos, el enlace donde quieren que les redireccione. En este caso, tal vez yo quiero que me redireccione a YouTube, pero ustedes no van a hacer eso. Ustedes se van a dirigir aquí, ¿observan? Aquí, en este icono. Hacen clic donde dice etiquetas dinámicas y ahora buscarán la acción que dice pop-up. Hacen clic ahí, pop-up. Y nuevamente hacen clic donde dice pop-up. Ahí hacen un clic y aquí te va a pedir la acción que va a ser el pop-up. En este caso quiero que se abra ese pop-up. No quiero que se cierre, quiero que se abra. Entonces hago clic en Open Pop-up y donde dice todos buscaré la plantilla del pop-up. Si recuerdan bien lo puse plantilla. Plantilla se pondrá a buscar plantilla pop-up ejemplo. Y ahí está, plantilla pop-up ejemplo. Y ahora lo que haré será guardar. Lo guardo. Lo actualizo y me dirijo nuevamente a mi página y lo recargo. Observan, ya recargué la página. Ahora sí me desplazo y hago clic en este botón. Observan, me sale el formulario. Entonces de esta manera tú puedes hacer pop-ups mediante un botón. Ahora, tal vez quieras que este pop-up te salga aquí a la derecha o tal vez a la derecha hacia abajo. Entonces eso se modifica en los ajustes del pop-up. Tienes que irte donde dice ajustes y aquí tienes que colocar position. Entonces puedes colocar right y bottom, o sea que se vaya a la derecha hacia abajo, ¿observas? O tal vez que vaya al medio pero hacia abajo. O tal vez quieres que vaya al centro o tal vez quieres que vaya arriba pero al medio. Y hacia la izquierda y así puedes ir jugando donde tú quieras que salga. En este caso yo lo pondré ahí, lo actualizaré
Nuevamente las condiciones no pondré nada porque no es necesario, ya que se activa mediante un botón. Y ahora actualizo la página, y cuando haga clic en este botón me aparecerá abajo a la derecha. ¿Observas? Entonces de esta manera tú puedes ir jugando con las configuraciones. También puedes colocar el ancho de unos 1000, por ejemplo. Mira cómo crece, pero también no se ve bien. Entonces mejor es dejarlo por los 600 por ahí, ¿no? Tal vez 600, como queda bien nomás. 600. Ahora tal vez quieras aumentar la altura, colocas custom para personalizar tu altura y mira, puedes hacerlo crecer también. Como también puedes hacer crecer esto. Eso ya depende de ti, tu decisión. Pero solo quería mostrarte estas configuraciones. Como por ejemplo también puedes colocar, pero antes de mostrarte eso, esto lo colocaré como estaba antes. Esto lo colocaré unos 600. Y ahora también puedes colocar animaciones. Esto también es bueno, mira. Por ejemplo, quiero que cuando empiece haga un fade in, y cuando ustedes hagan clic en salir, haga un fade out o fade out. Y lo actualizo, van a observar cómo se muestra la animación. Volvemos nuevamente, recargamos la página. Inclusive no es necesario recargar porque se activa mediante un botón. Entonces hago clic en el botón, observas cómo aparece mediante un efecto, que es el fade in. Ahora si lo cierro, mira, se va lentamente, que es el fade out. Y así puedes ir jugando con las animaciones que tiene, porque tiene bastantes animaciones. Y para que no se alargue el video, lo dejaremos hasta aquí y espero te haya gustado las maneras que vimos de hacer un pop-up. Así que si te gustó me puedes dejar un like, así para que llegue a más gente. Y si alguna parte del video no me expliqué bien, puedes dejar en los comentarios de aquí abajo tus dudas, o también puedes unirte al grupo de Telegram y ahí también preguntar, y tal vez alguien del grupo te responda. Y si nadie te responde, te responderé yo personalmente. Y sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.